a partir de entonces, pues han sucedido de verdad demasiados acontecimientos en los cuales cada vez más rápido nos podemos dar cuenta de que algo está pasando. No es una coincidencia, tampoco es un secreto. Hay muchos sacerdotes que se niegan a hablar del tema, de hablar de lo que es las señales, de lo que es la parucía, que es la segunda venida de nuestro Señor. Y bueno, hay cosas y situaciones en las que definitivamente hay de todo. Hay verdades a medias y hay también personas, lógicamente, haciendo mucho dinero de esto y manipulando a la gente. Lo más importante que yo les puedo decir es que nuestra madre está presente y en el cielo saben todo lo que está también pasando. Lógicamente, el Señor no va a permitir algo que no sea su voluntad. Entonces, todo lo que nosotros estemos experimentando, sean huracanes, terremotos, temblores, lo que sea, los fuegos, los volcanes en erupción, es voluntad de nuestro Señor, porque ante todo Él tiene la última palabra. No importa que este señor de Norcorea quiera lanzar sus misiles y quiera estar amenazando, o que el otro señor de aquí de Estados Unidos crea que pueda hacer y deshacer con cosas de racismo. Simplemente todo pasa por la voluntad de nuestro Señor. Y definitivamente, claro que toda la humanidad y la mayoría de nosotros católicos y de los cristianos somos culpables. Somos culpables en el no defender nuestra fe, en el no aferrarnos a la oración y al creer en Él ciegamente. En los tiempos antiguos, cuando ellos estaban en Israel y que el pueblo tenía que ser pues lógicamente liberado por Moisés, que eran todos esclavos, ahí había muchísimas pruebas, pero estaban acostumbrados de alguna manera los judíos a siempre estar pidiendo pruebas. Entonces, esa fe, por ejemplo, de José, esa fe que tenía Abraham, esa fe de nuestro padre Jacob, de poder entender y pedir y sentir la presencia de nuestro Señor sin señales, pues de alguna manera se fue pasando y se fue quedando. Vemos los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y qué pasa cuando Jesucristo está haciendo toda su misión de recorrer desde Nazaret, desde Galilea, desde Judea, todas las ciudades que Él recorre y presentando todos estos milagros tan grandes, pero era porque precisamente la gente esperaba al Mesías, pero seguía pidiendo señales y aún así que lo veía y no lo creía. Es doloroso entender el que nuestro Señor Jesucristo haya tenido que morir de esa forma y que se haya sacrificado en esa cruz de amor, porque Él lo hizo por amor a su Padre, por amor a la humanidad, cargando todos esos pecados para llegar a la cruz y entregarse y morir por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, qué difícil de verdad entender que ya en esta época hay mucha gente que se ha olvidado de eso. Muchos se han ido de la iglesia precisamente por los errores, pero han sido errores del ser humano, no errores de nuestro Señor. Entonces quieren culpar a Dios por todo. Qué triste de verdad. Y les comentaba que también incluso hace tiempo estuve yo tratando de ir a la Basílica de Guadalupe en más de 7 ocasiones, precisamente para entregar un poco de lo que nuestra madre me regaló cuando era niña y del entendimiento, el por qué ella llegó a México, alguna de las cosas desconocidas del manto de la tilma de Juan Diego y poderla compartir con las personas que se encargan de estos estudios. Simplemente que ellos ya sabían de mí. Al yo haber ido a ver al Papa en ese viaje que yo hice con estas personas, fue un viaje muy difícil, lleno de muchísimas tribulaciones, porque yo no llevaba los medios y sin embargo el precio fue muy alto, porque de alguna forma estas personas pensaban que yo iba a entregar esa carta y que se las iba a dar a conocer a ellos o que ellos la podían entregar en persona. Y de verdad que ha sido una cosa muy difícil porque a partir de ahí, al no dar yo a conocer esa carta, al no darla a conocer como secreto, ha habido muchas tribulaciones, se voltearon a mi contra, me han de alguna manera cerrado todas las puertas, porque son gente que tiene mucho poder y que tiene mucho dinero. Entonces entraron desde la basílica hasta los lugares en el que yo incluso al llegar así humildemente, poder entrar ahí, ya sabían quién era yo y ni siquiera tuve la oportunidad de poder cruzar palabra con esas personas porque me humillaron, me dijeron cosas espantosas. eh, y de verdad me da muchísima tristeza. Incluso parte de la información que yo le había entregado a uno de los obispos,
fue también usada para que ellos pudieran hacer un tipo de negocio, en hacer unas asociaciones pidiendo dinero y hablando de que la Virgen lo pedía. Y a mí eso me dio mucho, mucho dolor, no por mí, porque nunca he ni siquiera negociado ni pedido jamás nada para esta misión, simplemente el apoyo para que sea dado a conocer la voluntad santísima de nuestra Madre. Y sin embargo me dio mucho dolor porque sabía que venían cosas muy difíciles precisamente para México por la desobediencia de estas personas que creen que son de muy alto rango y que definitivamente no tienen nada de humildad y que son muy arrogantes. De verdad que han sido errores muy grandes. Incluso hace poco estuve yo en México y les comentaba que tuve una experiencia muy terrible. No hay de verdad una duda del por qué México está pasando por lo que está pasando, esos femicidios de masacres pero espantosas en contra de la mujer. A mí en mi misión, en mi apostolado, tenía el que estar en un lugar especial, en un santuario en México, y de verdad que me fueron siguiendo. Fue una experiencia espantosa. Estuve privada de alguna manera de mi libertad y trataban de negociar mi libertad, y es muy duro hablar de eso, ahora lo puedo hacer, pero el Señor siempre estuvo conmigo. Mi Madre Santísima estuvo ahí y yo decía, si voy a morir, que sea por tu misión, Madre, pero como todavía no la daba a conocer, yo tenía la fe y la esperanza que iba a regresar aquí a casa con mis hijos y con mi esposo. Así que definitivamente estamos pasando tiempos muy duros. Esto no es del 23 de septiembre, que es lo que viene. Esto ha sido desde hace mucho tiempo. Se los decía, el 21 de agosto no es coincidencia. El 21 de agosto del 2016 se le pidió al Papa precisamente días antes que lo diera a conocer, y no fue así. Un año después, precisamente el 21 de agosto del 2017, llega el eclipse. No es coincidencia que haya pasado precisamente por América, donde con su sombra de alguna manera pasó por todo y cruzó desde el norte hasta el sur todos los estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos, y no es coincidencia que tampoco que haya sido el día 21 de agosto. Incluso hace tiempo yo les había publicado en algunos de los videos, les había dado unas lecturas, incluso les mencionaba a Lucas 21-25, donde nos decía, ¿verdad?, que el Señor iba a mandar lo que eran las señales, ¿verdad?, desde el cielo y desde las estrellas, desde el sol, desde la luna, y que incluso la gente iba a tener mucho miedo cuando rugiera el mar, y que iban de verdad a llegar grandes olas. Entonces no es una coincidencia que haya pasado que el 21 de agosto haya sido el eclipse, y que haya empezado desde la ciudad de Oregón y haya cruzado todo lo que es el continente americano del lado de la nación de Estados Unidos, y salir exactamente hacia arriba, hacia donde precisamente pasó el huracán Harvey. Porque si se fijan, el eclipse pasó así, hacia abajo, y viene Harvey y llega desde aquí, y llega y precisamente pega el día 25 de agosto en Corpus Christi, en el cuerpo de Cristo, y sube precisamente hacia arriba, o sea, se forma una cruz. Entonces esto no es coincidencia. Yo lo decía desde hace tiempo, en uno de los videos lo comentaba, en una de las apariciones del 2014 que les comenté ahí, que les puse Vino Nuestra Madre y Nuestro Señor, les puse precisamente la cita bíblica de Lucas 21-25. No es coincidencia lo que estamos viviendo. Y ahora viene el huracán de José, luego de nuestra Madre de María, y luego otro que se llama Lee. Entonces, otra vez volvemos a hacer un poco en la reflexión. Aquí acaba de pasar el huracán Harvey, y lo más fuerte es que inicié yo la misión, el apostolado para la defensa de los niños abortados, para la defensa de la vida, desde hace ya 3 años aquí en Houston. Y precisamente es una de las ciudades que ha sido muy mal portada, reverente contra nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es una de los que tienen la cadena de clínicas abortivas más grandes que existen en la nación, y también porque han ofendido a nuestro Señor. Aquí hay un templo del enemigo, o sea, hay un templo satánico aquí
que lo abrieron hace 2 años y lo han permitido, lo permitió el gobierno. Entonces ha habido muchas protestas por eso, pero definitivamente no han hecho nada. ¿Y qué pasa ahora que termina y qué pasó Harvey? Que incluso yo les advertí hace 3 meses, viene esto. Bueno, la gente no, definitivamente no quieren hacer caso con los sacerdotes. Bueno, yo he tenido mucha prudencia porque no puede ni siquiera uno mencionar nada, porque no te ponen atención, al contrario te tachan de loco, de esquizofrénico, lo que ellos quieran, pero definitivamente han perdido ese amor por su pueblo. Ellos representan a Jesús en la tierra, y Jesús lo que hacía era escuchar a la gente humilde y acercarse a la mayoría. Y sin embargo muchos lo han olvidado, se han olvidado de eso, y te dicen no hables ni menciones jamás el Apocalipsis, no menciones las señales, cuando nuestro Señor nos decía, como les decía yo en el Sermón del Monte, desde hace más de 2000 años, estén atentos, el tiempo está cerca, o sea, está ya aquí a la vuelta de la esquina. Entonces definitivamente estamos todos llamados a estar haciendo oración constante, a estar en estado de gracia, a estar pidiendo por todos los demás, a estar ofreciendo nuestra penitencia, nuestro ayuno, nuestra Eucaristía, pero sobre todo el adorar a nuestro Señor en el Santísimo que está tan solo. No vivamos de alguna manera con ese temor de pensar cuándo va a llegar el fin del mundo, es el 23, esto. O sea, estemos preparados con la lámpara de luz encendida, pero en nuestros corazones. Que sea nuestra Madre y nuestro Señor el refugio perfecto, ese santuario en el que nosotros nos podemos encontrar con ellos, en el estar con ese amor. Les decía, yo incluso les compartía también el día que yo estuve experimentando una cosa tremenda, porque fue Harvey, una cosa muy fuerte para los de Houston, en el que se vivió un milagro muy grande, porque lógicamente sentimos aquí cómo estaban los vientos, y yo les dije, eran más de 150 alertas de tornados, o sea, cada 10 minutos estaba una situación muy espantosa, y definitivamente que no se le decía a nadie, pero están pasando las cosas a nivel mundial. Estamos viendo que antes de Harvey hubo gente en la India y hubo más de 1200 muertos por inundaciones, y eso no lo comentaron, no lo mencionan en ningún lado. Ha habido incluso terremotos últimamente en Japón, y está habiendo el fenómeno de que se va y que se ha retirado el mar en más de 55 países a nivel mundial. Entonces, estas señales son fuertísimas, pero nadie quiere hacer caso. Vemos que hay millones de peces muertos, todo lo que es lo que vive en el mar se está retirando del mar, precisamente por los errores del ser humano queriendo jugar a ser Dios, y jugando con esos mares, sacando toda esa arena para hacer uso indebido de construcciones, y haciendo uso indebido también de tantos químicos que le avientan al mar, que definitivamente han intoxicado y han hecho que muera muchísimo, muchísimo de lo que es la fauna que está en el mar. Así que esto no nos extraña, el por qué vivimos tanta violencia. El aborto sigue, y lo han implementado en muchísimos países a nivel mundial, queriendo pensar que esto no es así, que esto no pasa nada. Pues es un crimen muy grande, y estamos faltando a uno de los mandamientos de nuestro Señor que nos dejó, que es de no matarás, no matarás. Así que al no defender nosotros la vida, al seguir siendo indiferentes, estamos de alguna manera siendo partícipes de esa masacre. Han muerto muchísimos millones de bebés en los vientres de las madres, que se supone que es en el lugar que deben de estar más protegidos, y es ella misma la que están asesinando a un ser inocente que no se puede defender y que podrían hacer para amar a nuestro Señor. Así que todo este odio, todas estas protestas, todo lo que estamos mandando en las calles, es precisamente hacer que nuestros corazones latan de una forma con coraje, y le estamos mandando toda esta energía negativa a nuestro Señor, también al enemigo, que es el que se usa, el que goza comiéndose todo este odio, toda esta violencia para crecer. Entonces me preguntan, ¿por qué nunca mencionas al anticristo? ¿Por qué ni mencionarlo? Porque es algo tan negativo que ni siquiera podemos hablar de él para que él se goce con nuestras bocas, y que aplauda todo lo que estos masones y todo lo que estos antisemitas y todo lo que estos señores que están vendidos y que han vendido el amor de nuestro Señor, el sacrificio de amor, pues están tratando de seguir y ganar. La batalla la ganará nuestra madre, porque así está estipulado.